Ya estamos aquí de vuelta para continuar con este programa de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, Diálogo. Recuerde, usted nos sintoniza a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano, 24 provincias, 4 regiones de la patria. Pero también a su disposición nuestra página web, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Quito, canal 42. Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Y lo habíamos anunciado, está con nosotros la siguiente invitada. Se trata de la licenciada Pilar Núñez, comunicadora social, catedrática universitaria y la recordamos como ex asambleísta constituyente. Pilar, qué gusto, muy buenas tardes, bienvenida. Siéntete como en casa aquí en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Gracias, Nacite. De veras que me siento en casa porque este es el lugar de expresión, de creación y sobre todo de contacto con la comunidad, con la sociedad entera para, en definitiva, lograr que nuestra sociedad sea la que queremos, la que soñamos siempre. Y por eso vamos a hablar sobre el tema de la comunicación. Ahora que mucho se habla sobre la comunicación, un derecho, la comunicación, un servicio, merece o no merece una enmienda constitucional, y también eso va a ser parte de este diálogo, ya que recordamos de su paso por la constituyente, en donde se incluyó el tema de la comunicación ya en la Carta del Estado. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia de haber pasado por la Asamblea es una cuestión que yo digo simplemente así, gracias a la vida. ¿Por qué? Porque fue un sueño que me permitió, en definitiva, plasmar la lucha que habíamos nosotros venido haciendo desde que fuimos estudiantes en lo que se llamaba la Escuela de Ciencias de la Información, y que, por lo tanto, logramos haber recorrido, en definitiva, toda una serie de etapas, hitos, involuciones, avances, etcétera, hasta llegar precisamente a la Asamblea, en donde sí digo que es una satisfacción profunda el haber logrado, yo creo que 2 elementos sustantivos. El uno, el plasmar los derechos a la comunicación, que tiene varios artículos, quizás no los suficientes, y el otro punto sustancial es el haber creado el sistema de comunicación, que precisamente es el que, a través del cual se permite, en definitiva, el ejercicio pleno de esos derechos de la comunicación en todos los ámbitos, en todas las instancias, y sobre todo considerando las distintas concepciones de la comunicación y sus funciones. Pero también hay algo más, ahí, Nancita, por iniciativa personal precisamente se logró conformar la comisión en definitiva, de análisis de las frecuencias. La auditoría, ¿verdad? Se hizo un trabajo hermosísimo, y además que se planteó la necesidad de que exista en el plazo, después de la aprobación de la Constitución, el plazo para escribir la ley de comunicación y su promulgación, también eje sustancial para justamente lograr que se puedan esos derechos llevar a la práctica. De lo contrario, nos quedamos en palabras. ¿Por qué no se puso en la Constitución ya que la comunicación era también un servicio público? Porque yo creo que había que ir, digo yo, probando, viendo cómo se van haciendo cómo se está dando la realidad. Y aquí vale la pena aprovechando tu importantísima pregunta, si bien es cierto, una ley, una norma, a mi juicio, a mi humilde juicio, se construye a partir de cómo se va dando la realidad, cómo se construye la realidad. Los seres humanos construimos la realidad, ¿no es cierto? Y eso hace que, a nivel de lo que en aquellas épocas se hablaba de una superestructura, en donde están las leyes, están los principios, están los elementos que permiten precisamente la conformación y también la creación de una nueva realidad. Y ahí, en ese momento, quizás se decía es suficiente con lo que se había logrado. Este momento, al cabo de los 8 años, cuando hay un ejercicio en varios campos, no todo se ha cumplido, ¿no es cierto? Hay muchos vacíos. Ahora se piensa que justamente, yo estoy muy de acuerdo, que la comunicación social es un servicio público, no solo los medios de comunicación. Y esto vale la pena decir. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene otras formas de expresión. Los medios de comunicación son apenas unas herramientas, importantísimas, por supuesto que sí, pero son unas. Yeah. Hay miles de otras, y vale la pena decir, la comunicación siendo derecho. La comunicación es un bien público y por lo tanto es un servicio público. No en cuanto se quiere decir que entonces es igual que se le pone a ese mismo nivel los servicios que tiene que dar el Estado a través de sus diferentes formas de gobierno, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que entender lo que significa
lo público y lo que significa servir, otorgarnos entre los seres humanos servicios, que en ese sentido debe haber reciprocidad, ¿no es cierto? Pero no solamente se hace ese análisis, Pilar, el comparar a la comunicación como un servicio público con aquellos otros servicios básicos, sino el control que buscaría el Estado central respecto de la comunicación como un servicio público. Que eso es un error también. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué diría yo? Primero, pensemos lo que significa el Estado. Y ahí viene, pues, aparte de eso, la confusión que tú la dices muy bien, porque eso también está girando, ¿no es cierto?, aquí en definitiva, en todos los espacios de conversación, etcétera. El Estado es el conjunto de sociedad civil y el gobierno. No, el Estado no es el gobierno, no. Entonces, digo yo, ¿no? Vale la pena entender que si es que hablamos de control, por lo tanto, podríamos decir, ¿y entonces por qué es malo pensar en que la sociedad en su conjunto, junto con nuestros organismos de representación política, económica, etcétera, debemos hacer ese control sobre lo que nosotros mismos estamos actuando? Si es que nosotros pensamos que el gobierno es el Estado, entonces habría ahí una interpretación como la que tú dices. Pero vale la pena analizar que no es por ese lado el análisis que debemos hacer. Entonces, al hablar de servicio, debemos hablar más bien de, en todo caso, de formas de regulación, porque también queda muy claro que hasta ahora ha habido autorregulación de quienes, además de los medios de comunicación, y han sucedido situaciones de abuso, de malas interpretaciones, en fin, que también vale la pena cambiar, ¿no? Modificar. Escuchando este momento, esta reflexión que nos está participando Pilar Núñez, voy a ser infidente. En alguna ocasión, cuando se desarrollaba la constituyente en Montecristi y llegaban al capítulo de la comunicación, conversamos con la licenciada Pilar Núñez y ella me decía, Nancy, vamos a llegar a un capítulo en donde se van a levantar las moscas del pastel. Perdonen, esa fue la comparación que se hizo, pero real, muy cruda, muy frontal además. Y sí, se levantó un verdadero avispero, muchísimos intereses se despertaron cuando se habló de la comunicación, poniéndola como un derecho primero en la Constitución y ahora ya en la ley orgánica como un servicio, y si pasa la enmienda, pasar también a ser un servicio público de manera constitucional. ¿Los intereses siguen ahí latentes? ¿Es malo tener un interés en comunicación? No, no es malo tener un interés, pero pensemos que los intereses a favor y en beneficio de quién. Si nosotros pensamos en que la comunicación es un bien público, ¿sí? Es un bien público para lograr, además, el bien común. El que nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas, quienes habitamos en un territorio, en definitiva, tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y que esos derechos no sean arrogados en beneficio de grupos de interés económico, político y financiero, digámoslo con claridad. Por lo tanto, cuando nosotros decíamos, sí, ahora se van a levantar esos intereses, van a aflorar esos intereses que en efecto habían estado ocultos. ¿Qué pasa pues entonces ahora? Que, digamos, nunca se pensó quizás, o se pensó muy poco, o se ocultó el hecho de que la comunicación, y en este caso los medios de comunicación, son poderes fácticos muy fuertes en el mundo entero, y por lo tanto ahí hay intereses económicos. ¿Por qué lo vamos a ocultar? El hecho inclusive de pensar en el espectro radioeléctrico implica la posibilidad de tener acceso a servicios, al uso de las bandas, ¿no es cierto?, etcétera, que están en el espacio y a los que no tenemos acceso todos. ¿Por qué? Porque no se nos ha permitido. Entonces, no solamente son las empresas, no solamente es en definitiva el mercado al que estamos nosotros acostumbrados, al mercado de productos, sino que la comunicación utilizada como una mercancía ha sido siempre usada, ¿por qué? Por pocos grupos privilegiados, grupos dominantes. Estamos con nuestra segunda invitada en el programa del día de hoy, Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Se trata de la ex asambleísta constituyente Pilar Núñez, catedrática universitaria, comunicadora social, licenciada en periodismo. Hay una sensación en el ambiente que le voy a transmitir a Pilar, pero la va a contestar ella luego de estos mensajes que vamos a participarles a ustedes, porque se estima que la comunicación en manos de los medios de comunicación públicos está bien manejada.
Pero cuando la comunicación es administrada por los medios de comunicación privados, entonces hay intereses. Queremos encontrar una explicación. Ustedes también. Entonces, ya volvemos y usted no se vaya a mover.